Hola, soy Rita Carballo, psicóloga del Hospital de Morón. Les voy a hablar sobre los cambios emocionales durante el embarazo y el parto. También de algunas cuestiones que tienen que ver con las percepciones del bebé y cómo se va construyendo el vínculo desde mucho antes del nacimiento. Dividiremos la charla en 2 entregas, ya que son un montón de cambios los que se dan en este proceso y cada circunstancia merece una atención especial. Comencemos por el principio, la noticia del embarazo. Antes de la noticia del embarazo, quizás se tuvo el proceso de búsqueda del mismo, pero aun cuando se lo haya buscado, la noticia puede ser recibida con una mezcla de sentimientos que van desde la felicidad hasta la inseguridad, el miedo o inclusive el rechazo. A veces esto nos confunde porque lo estuvimos buscando, lo estuvimos planificando, llegó a la noticia y sin embargo tenemos estos sentimientos encontrados. En casi todas las mujeres habrá algún grado de ambivalencia. Esto quiere decir que lo deseamos, pero nos da miedo, lo queremos, pero no lo queremos. ¿Y cómo llegó? ¿En qué situación nos encuentra? Nuestras características personales son algunos de los factores que van a influir en cómo vamos a vivir nuestro embarazo. Pero en realidad, este no es el principio. La relación con nuestro bebé comienza a construirse mucho antes, en la infancia, con los juegos y fantasías. Cuando jugábamos a ser mamá, quizá nos tocó cuidar a algún hermanito. Ahí empezamos a construir algunas cuestiones de nuestra maternidad. Nuestra forma de pensar, sentir y nuestro estilo de vida irán cambiando a partir de la noticia del embarazo. Los cambios muchas veces son gratos, pero otras veces resultan más arduos. Se inicia el proceso de transición que nos convertirá en madres. Este proceso llevará aproximadamente 9 meses. Empecemos a recorrerlo. Bien, el primer trimestre podríamos representarlo con la frase "estoy embarazada". Nos anoticiamos de la existencia del bebé a través del test de embarazo, a través quizá de una primera ecografía que nos muestra que el bebé está allí, pero todavía no es notorio, la panza no creció todavía, es muy pequeño, entonces tomamos noticia de esa manera. Pero ¿de qué otra manera también nos anoticiamos de que estamos embarazadas? Aparecen generalmente un notable cansancio, somnolencia, náuseas, vómitos matutinos, ¿sí? No en todos los casos, pero en gran parte de los embarazos se presentan estos síntomas. Todos estos síntomas lo que nos vienen a recordar es que estamos embarazadas y que tenemos que empezar a tener cuidados especiales. Sabemos que el embarazo no es una enfermedad, sino que es un proceso normal, pero bueno, sí necesitamos empezar a tener determinados cuidados. También aparecen los antojos de comer alguna cosa que antes no comíamos, y en general esos antojos van dirigidos a un otro, sea la pareja, sea algún familiar, alguien del entorno. Hay mitos con respecto a los antojos, por ejemplo, que si no se satisfacen podrían quedar las marcas en la piel del bebé. Sin embargo, tienen una función y es que manifiestan el estado de vulnerabilidad de la mujer, ¿sí? Empieza a depender más de los otros y entonces estos requerimientos o estos pedidos, estos antojos dirigidos al otro permiten también al entorno, ¿sí? Tener conductas de cuidado hacia la mujer, ¿no? Cuando procuran satisfacer, salen corriendo a la madrugada a buscar el helado, las frutillas, ¿no? Es un modo de satisfacer sus deseos y aliviar sus síntomas. O sea, un modo de sostener y cuidar. Y hablando de antojos, ¿sabías que algunos condimentos dan un sabor al líquido amniótico? Por ejemplo, el ajo, el curry y otras especias. El bebé es capaz de percibir estos sabores y quizá más adelante, más tarde, tenga algunas preferencias olfatorias. Esto es porque relacionan lo gustativo, lo olfatorio. Ya más adelante vamos a hablar del bebé en la panza. También algunos estados emocionales le dan sabor al líquido amniótico. Por ejemplo, la alegría le da un sabor dulce
al líquido. Esto es por las endorfinas. Bueno, sabrás que el líquido es ingerido por el bebé, así que él es capaz de percibir sabores y olores. Te cuento un dato anecdótico, un dato de color, como suelen decirle. Un fenómeno que se llama QVAD. Este fenómeno, que se ha encontrado en algunas tribus, pero que también es posible encontrar en algunos embarazos, se trata de que el compañero de la mujer embarazada presenta varios de los síntomas comunes del embarazo. O sea, empieza a presentar como aumento de peso, náuseas matutinas, cansancio, dolores de espalda, reflujo gastroesofágico u otros síntomas que por lo general presenta la mujer embarazada. Pero bueno, en este caso es como que el compañero asume esos síntomas. Inclusive puede suceder que en el momento del parto sienta las contracciones, cólicos, dolores y que su compañera, que es la que de hecho va a dar a luz, no sienta nada de eso. El segundo trimestre podríamos representarlo con la frase "estoy esperando un bebé". Durante el primer trimestre quizá todavía no le hayamos contado a nuestra familia, a nuestro entorno, que estamos embarazadas, por temor a que el embarazo no prospere, no sea viable. Pero ya en el segundo trimestre y el embarazo prosigue, el bebé y la panza van tomando otra dimensión, se hacen más notorios y más notorios para el resto. Bueno, esto va a implicar que nos vamos a tener que adaptar a los cambios corporales, ir cambiando la ropa o la postura. Vamos fantaseando, también pensando, atribuyéndole características al bebé. Pensamos en a quién se parecerá, qué color de ojos tendrá, cómo será, su personalidad. También le empezamos a hablar, lo acariciamos, empezamos a buscarle nombre, pensamos en qué sexo tendrá, un montón de cuestiones en relación a nuestro bebé. Empezamos a sentir sus movimientos, pensamos en nuestro hijo o hija como un individuo con características únicas. Y cuando tenemos un compañero o compañera, va a compartir estas experiencias con ellos. Y todas estas fantasías nos ayudan a prepararnos para el arribo del bebé real. O sea, nosotros construimos en la panza un bebé fantasiado y luego lo vamos a contrastar con el bebé real cuando nazca. Durante el tercer trimestre del embarazo hay una serie de tareas y pendientes que es necesario considerar y realizar. El bebé ocupa un espacio cada vez mayor en la cavidad abdominal y esto da lugar a nuevos síntomas. Entre ellos, por ejemplo, el cambio en la marcha, en la manera de caminar, en la postura, la necesidad de tener comidas cada vez más pequeñas y más frecuentes porque el útero va empujando a otros órganos. Cambios físicos y hormonales alteran el patrón del sueño. Entonces me despierto más veces y esto quizá constituye ya una preparación para cuando nazca el bebé. El bebé luego se va a alimentar aproximadamente cada 3 horas, así que estos despertares nocturnos de algún modo nos preparan para después del nacimiento. Una tarea de este trimestre va a ser la de anidar, hacer lugar para el hijo, la hija que está por llegar. Tanto esta tarea la va a tener que hacer la mujer como su compañero, compañera, su familia, su entorno, ¿no? O sea, hay que prepararse psíquicamente para hacer lugar a este bebé, ¿no? Donde ya no somos uno o dos, sino que ya hay que incorporar al bebé en su singularidad. Y hay tareas que tienen que ver con este proceso. Por ejemplo, esto de crear los espacios físicos para el bebé, ¿no?
Por ejemplo, comprarle la cunita o el catre o el lugar donde va a dormir, la ropa. Todo esto implica hacerle lugar, prepararle el nido. Ya en este último tramo del embarazo quizás aparezcan dolores de espalda, algunas náuseas. Vamos a tener que limitar la actividad física en el sentido de no hacer un ejercicio físico intenso. Esto nos sigue recordando que estamos embarazadas. Bueno, y a lo largo de todo el embarazo, independientemente del trimestre, van a explorar sentimientos, conflictos y recuerdos del pasado. O sea, nos vamos a remitir a la infancia, a cuando éramos niñas, a cuestiones de la crianza. Los temores suben más fácilmente a la superficie, ¿sí? No olvidemos que estamos en una etapa de grandes cambios. Hay una fuerte transformación de nuestra identidad, ¿no? Nos estamos transformando de hijas en madres. Y eso, como todo cambio, trae como algunos temores. Pueden reaparecer también algunos desacuerdos, antiguos desacuerdos, diferencias y tensiones que estaban ahí latentes con la propia madre. Nosotros vamos a construir nuestra identidad como madres tomando ese modelo, ya sea para tomar algunas cuestiones que nos parecen bien, otras en las que queremos fuertemente diferenciarnos de nuestra propia madre. Pero por otro lado, y a pesar de que surjan estos desacuerdos, estas diferencias y tensiones que implican el crecer también, va a haber una necesidad de acercamiento a las figuras maternas o maternantes. Puede ser que no se trate de nuestra madre, pero puede ser una abuela o alguna otra figura que funciona como madre, ¿no? Puede ser una tía, una vecina, una persona que nos haya criado. Y bueno, entonces en todo este periodo vamos a necesitar esas referencias maternas. Inclusive esas referencias maternas pueden estar en otras personas que se incorporaron ahora en el embarazo, por ejemplo, en la consulta obstétrica, digamos. Vamos a buscar mujeres que tengan esas características maternantes. Entonces, el modelo que la embarazada tiene de lo que es ser madre va a estar fuertemente relacionado con sus propias experiencias como hija, ¿no? Este vínculo con la mamá, este modelo de lo que fue su mamá, es un modelo a repetir o bien un modelo a evitar o a mejorar. Como dije anteriormente, quizás tomemos algunas cosas para nuestro quehacer como madre y otras querramos evitarlas y otras las resignifiquemos más adelante. El embarazo y el parto se presentan como una oportunidad para acercarse de nuevo, para hacer las paces. Quizás estuvimos distanciadas, pero ahí durante este periodo puede haber un acercamiento en donde nuestra madre, la abuela de nuestro futuro hijo o hija, ayuda, colabora en la preparación para la maternidad. La construcción de una nueva identidad siempre genera interrogantes, ¿no? ¿Seré capaz de ser madre, de quererlo, de poder cuidarlo, de entenderlo? ¿Seré una buena mamá? ¿Me querrá mi bebé? ¿Me daré cuenta si me quiere? ¿Podré responder a lo que quiere? ¿No? Hay un montón de preguntas que tienen que ver con esta profunda transformación que estamos teniendo. Bueno, en el embarazo puede encontrarnos en pareja o solas, ya sea por elección o no, o por distintas circunstancias que nos encuentran en esta situación. Pero cuando estamos en pareja, y hay un padre, compañero o pareja, digamos que puede ser inclusive del mismo sexo, los sentimientos que genera en nuestra pareja puede ser de felicidad, pero también de ansiedad y de temor al futuro. Hay sentimientos, pueden aparecer sentimientos de competencia, de celos, de exclusión, porque bien, antes éramos dos, pero ahora hay un tercero.
Entonces puede haber preocupación por los cambios en esta relación de pareja, puede aparecer dudas con respecto a si me seguiré aquí igual, cómo va a ser el cambio en esa relación, me van a dejar de lado, ¿no? Ahí puede haber estrés por responder a lo que se espera con respecto a cómo debe comportarse. En el caso del papá varón, digamos, qué es lo que se espera de él como padre. En muchas sociedades, aún ahora todavía, el papel del hombre sigue siendo como el del proveedor, entonces se espera de él que sea, que todo lo pueda, ¿no? Hay dudas en relación justamente a las cuestiones económicas, ¿no? Si va a poder, digamos, sostener económicamente a la familia. Hay desconcierto con relación a los cambios emocionales de su compañera, ¿no? Durante el embarazo estos altibajos, estos vaivenes, que se llama la habilidad emocional, ¿no? Que a veces estamos tan sensibles hasta por los cambios hormonales que se están dando, a veces desconciertan al otro, que no sabe cómo ayudarnos, ¿no? A veces nosotras mismas no sabemos qué nos pasa y tenemos dificultades en transmitirlo. Y hay dificultad también en el padre o pareja para expresar sus sentimientos. Y quizá tampoco encuentre los espacios para poder expresarlos, ya que en general se está más atento a la embarazada que a la pareja. Bueno, ¿y cuáles son lo que podríamos llamar las tareas psicológicas de la paternidad? En principio, resolver la ambivalencia, tanto hacia el embarazo como hacia el bebé. Como dijimos con respecto a la noticia del embarazo, puede haber sido un embarazo muy buscado, deseado, y sin embargo, en el momento de la confirmación y a medida que avanza, tener sentimientos encontrados, como de quererlo o no quererlo, o de no estar tan seguro de esto, ¿no? Otra de las tareas es establecer un apego hacia el bebé. Esto quiere decir sostenerlo, protegerlo, cuidarlo. También va a haber un fuerte trabajo de redefinición de la identidad de hombre y esposo, ¿no? De esposo, una relación de a dos con la esposa, con su pareja, debe convertirse en padre. Convertirse en padre implica incorporar a la relación a un tercero. Y esto es todo un trabajo que significa también correrse, ceder, lugar de exclusividad. Después va a tener que lograr una convicción interna de que va a poder velar por el bebé, tanto en la panza como después del nacimiento. O sea, creerse capaz de cuidar tanto a su esposa embarazada, a su pareja embarazada, como al bebé. Y otra de las tareas importantes es dar apoyo a su compañera y preparar lo que se llama el nido psicológico y real para el niño. ¿Qué significa esto? Hacer un nido, preparar un nido. El nido es el lugar, ¿no? El lugar en el sentir, el lugar en el pensar, o sea, pensarlo, sentir hacia ese bebé, pero también en la casa, ¿no? Armar su lugar. O sea, puede ser elegirle una cuna, un catre, elegir su ropa. Puede ser que no tengamos lugar para poner un catre, una cuna, o no tengamos los medios para comprar algo especial, pero siempre hay algún elemento, algo que hace notar que en esa casa va a llegar un bebé. Bueno, a eso vamos a llamar anidar. Llevar a cabo las transformaciones que implican convertirse en padre y asumir las responsabilidades también que conlleva, puede llevar a que algunos hombres se sientan abrumados, que sientan que no están preparados para la paternidad. Y entonces, en lugar de poder reconocer conscientemente esto, lo que hacen es responder a todos estos retos que implica la futura paternidad,
con la fantasía de que el niño no es suyo, que el bebé no es suyo, ¿no? Dicen yo no soy el padre, o ponen en duda su paternidad. Y esto, más que entenderlo como un cuestionamiento, una puesta en duda de la conducta de la madre, o que efectivamente haya dudas con respecto a quién es el papá de ese bebé, en realidad se trata de una defensa frente a lo que implica toda esta responsabilidad por el nuevo rol. Nos habla de la inseguridad y de tomar este atajo, digamos, de negarlo en lugar de tratar de resolverlo y asumirlo. Bueno, y hablemos del bebé dentro de la panza. Dentro de la panza el bebé puede percibir y reacciona a los estímulos luminosos, por ejemplo cerrando los ojos o con algún cambio de conducta. Hacia el final del embarazo va a establecer una suerte de lo que se llama, quizás habrán escuchado hablar del ritmo circadiano, un ciclo circadiano rudimentario, o sea, que está recién comenzando. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ya sea al final del embarazo, va a tener más actividad en el día que en la noche. Ya va estableciendo los ritmos. Nosotros, por lo general, vamos a estar despiertos de día y a la noche vamos a tener sueño, vamos a dormir. Eso, por lo general, es así. A esto se le llama ciclo circadiano. Bueno, ya en el bebé en la panza, en los últimos meses, ya en el último trimestre, va a empezar a tener un principio de este ritmo. Él está rodeado, ella, digamos, está rodeado de sonidos. La voz de la mamá es el principal sonido que escucha, ¿no? Y esa voz va a tener una forma, una entonación, un acento, una cadencia, ¿sí? Y esta voz, cuando la mamá habla, es una experiencia que se llama multimodal o transmodal. Este término tan difícil, ¿qué significa? ¿No? Que cuando la mamá habla, por ejemplo, se va a mover el diafragma, ¿no? Este movimiento del diafragma va a estimular, produce un movimiento en el líquido, ¿no? Va a producir un movimiento en el bebé y va a tener sensaciones, o sea, a nivel de la piel. El líquido se mueve, el diafragma toca, ¿no? Entonces la voz toma otra dimensión. Entonces cuando el bebé escucha la voz de la madre, no solo va a escuchar, sino que va a sentir en la piel, va a sentir el movimiento. Esto significa entonces que por varios medios sensoriales, ¿sí? O sea, en este caso va a ser la audición, va a ser la piel, va a ser el tacto y va a ser el movimiento, cómo esa voz va a ser percibida. Y hablando de la voz, sabemos que los tonos, el ritmo, la entonación, son todos factores que van a señalar el estado emocional. Nosotros podemos percibir el estado emocional de los otros si no los estamos mirando, ya con solo escucharlos, el tono de voz, algún matiz en la voz, el modo de hablar, nos va a hablar de cómo, justamente, y siendo redundante, nos va a noticiar de cómo se siente el otro. Otra de las voces que va a escuchar es la del papá, cuando lo hay, o alguna voz de las personas del entorno, ¿sí? Esta le va a llegar desde afuera, a través, por supuesto, va a tener que pasar todas las barreras del líquido amniótico, ¿no? Entonces le va a llegar con esas mediaciones. Pero no solo le va a llegar esa voz que después va a reconocer al nacer, sino también le van a llegar las reacciones de la mamá frente a esas distintas voces. Si es una voz que la tensiona, luego va a relacionar esa voz con esa tensión de la madre, ¿sí? Y la va a vincular con un estado de ánimo. Cuando estamos tensos, los músculos se ponen más duros. Y si la mamá se pone tensa, seguramente las paredes del útero se van a poner más rígidas, ¿sí? Y el bebé va a percibir de otra manera, digamos, a nivel de la piel,
cómo está ese útero, ¿sí? Entonces, esto vuelve a hablar de esta experiencia que les decía, multimodal, ¿sí? Entonces percibe una voz que se relaciona con un estado de ánimo, con cierta tensión, con cierto tono muscular, ¿sí? Entonces va a ser una experiencia integral. También el bebé reconoce la lengua materna, ¿sí? Cuando nazca, si alguien le habla en otro idioma, va a tener un gesto distinto, como de sorpresa, ¿sí? Porque ya se vincula y reconoce la lengua materna. ¿Sabías que los bebés juegan en la panza? Se tocan el pie, se tocan las manos, a veces se tocan los genitales, ¿no? Tocan las paredes del útero. Es capaz de percibir sabores de los 4 distintos tipos básicos. O sea, perciben lo agrio, lo amargo, lo dulce y lo salado. Como te dije anteriormente, por ejemplo, la alegría endulza el líquido amniótico. En la primera mitad del embarazo tiene movimientos que son azarosos, ¿sí? Pero ya después va organizando sus movimientos, alternando periodos de actividad y de descanso, que más adelante, como dijimos antes, va a coincidir con los periodos del día y de la noche. En el tercer trimestre también se van a empezar a observar gestos en la cara. Puede ser que se observe un gesto de disgusto o un gesto, una sonrisa. Puede haber inclusive llanto. Aquí ya en la panza se empiezan a constituir los cimientos del desarrollo psicológico, ¿no? Que está fuertemente entrelazado, por supuesto, con el desarrollo del sistema nervioso central. El estrés materno influye de distintas maneras en el desarrollo del bebé, ¿sí? El estrés produce una sustancia que se llama cortisol, ¿sí? Y el cortisol va a influir, ¿sí? en el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Lo que va a ser más adelante la regulación afectiva, o sea, en cómo el bebé y el niño maneje sus emociones, inclusive como esta sustancia va a entrar en contacto con el bebé en desarrollo, puede influir mientras están formando algunas estructuras, ¿sí? Y esto es importante porque entonces las situaciones que nos provoquen estrés o ansiedad tenemos que prestarles atención, ¿sí? Y en todo caso, si bien a veces no se pueden evitar, porque las circunstancias de la vida a veces se evitan, pero otras no, sí saber que tenemos que buscar ayuda o que tenemos que ver el modo de resolver esas circunstancias que nos están provocando estrés, ¿sí? No quedarnos con esa situación, sino que tratar de resolverla en la medida de lo posible. La salud emocional de la embarazada es tan importante como la salud física y la atención de este aspecto es fundamental. Entonces, si te sentís muy triste, ansiosa, angustiada, o sea, en una medida que va más allá de lo esperable, ¿sí? Porque antes hablamos de que estos sentimientos se presentan en el embarazo, pero cuando toman una dimensión importante o que inmanejable, ¿sí? O cuando te cuesta pensar o conectarte ya sea con el embarazo, con el bebé, o te angustia pensar en lo que viene, o tenés consumo problemático de alcohol, drogas, fármacos, o necesidad de tomar o comer cosas raras. Puede ser que te aparezca la necesidad de comer tierra, arcilla, jabón, tiza, o presentas molestias, dolores, malestares, que van más allá de lo esperable durante el embarazo. Ya habrás visto que hay cambios que van a traer, dolores de espalda o ciertas molestias, pero cuando hay una preocupación por ciertos malestares que aparecen, que son inexplicables, ¿sí? Todo esto contáselo a quien te atiende o a alguna persona de confianza.
Poder pedir ayuda, expresar lo que te pasa, va a permitir que puedas recibir el acompañamiento necesario para aliviar esas situaciones. Para que los otros se enteren de lo que te pasa y así poder canalizar la ayuda adecuada. Aunque sea un proceso universal, esto quiere decir que las mujeres se embarazan en todo el mundo. Cada embarazo es particular y se lo vive de manera distinta. Este embarazo va a ser distinto a otros embarazos anteriores y distinto al de otras personas de tu entorno. La idealización del proceso puede generar culpa por no sentir lo que se espera. A veces se espera que la embarazada esté feliz, que todo esté bien, que se sienta contenta, y a veces no es eso lo que sentimos, y esto puede generar culpa. Ten en cuenta que el embarazo genera sentimientos de todo tipo en el entorno. Vas a escuchar personas que te van a felicitar, que te van a desear lo mejor, que van a estar cerca y disponibles. Sin embargo, hay otras que van a tener reacciones que pueden ser, por ejemplo, de envidia, que te hablen de experiencias tremendas de partos o de embarazos. Y esto es porque genera sentimientos de mucha ambivalencia. Ya es una palabra que utilizamos mucho, pero que aparece mucho en el embarazo. De esto tenés que aprender a protegerte, ¿sí? Entender que son experiencias de los otros, que son sentimientos que se generan en los otros y, como diríamos de un modo coloquial, no hacernos cargo de eso, ¿sí? Lo que más necesitamos en este periodo es ser sostenidas y dejarnos cuidar. Y el sistema de salud debe cumplir esa función. Entonces no dudes en recurrir a la sala, al hospital o a donde atiendan tu embarazo, que hay equipos, obstétricas, trabajadoras sociales, psicólogas, ¿no?, que van a poder acompañarte y en el caso de que haya alguna situación que resolver, digamos, van a poder, como dijimos antes, canalizar la ayuda o los recursos necesarios para resolver algunas situaciones que pueden ser problemáticas. Y te toca vivir el embarazo en tiempos de COVID-19. Es un momento absolutamente atípico, excepcional, pero limitado en el tiempo. Un periodo de aislamiento justo en momentos donde es tan necesario el sostén. Entonces hay que buscar la forma de mantenerse en contacto por las vías seguras, como es la virtualidad, o sea, a través del celular, la computadora, las videollamadas, los encuentros por las distintas plataformas. A los miedos típicos que se presentan en el embarazo se le pueden agregar los vinculados a la situación de pandemia, de miedo al contagio, a qué pasará, ¿sí?, de incertidumbre. Pueden aparecer o agudizarse sentimientos de ansiedad, tristeza o de angustia. Bueno, te sugiero evitar la exposición al exceso de información, ¿no? Estar pendiente de las noticias, de todas las informaciones que salen específicamente sobre el COVID. Limítate a informarte en algún momento específico del día, ¿sí? Las páginas de internet hablan de generalidades y a veces son útiles y otras confunden, ¿sí? Esto no solo en relación al COVID, también en relación al embarazo u otras cuestiones. Siempre las páginas de internet van a hablar de generalidades, ¿sí?, no de los casos particulares, no de lo que nos pasa a nosotras, ¿sí? Y no todas las páginas de internet son confiables. Entonces la información que busquemos tiene que ser confiable. ¿Y quién es confiable? Por ejemplo, en la consulta obstétrica. Todas las dudas, trata de sacártelas, las que se refieren al embarazo, en la consulta obstétrica. Ese es un lugar confiable al que recurrir. Y habla de lo que sentís con otros. Siempre poner en palabras lo que sentimos alivia. Así que habla con tu familia, habla con tus amigos, habla con las personas con las que sientas confianza, pero trata de expresar lo que sentís en este momento.
Toma este momento tan particular como una oportunidad para conectarte con vos, con tu bebé, con lo que te gusta. Anímate a descubrir cosas nuevas o a retomar cosas pendientes. Si te dan ganas, escribí lo que vas viviendo, o dibujá, grabá audios o videos. Se trata de un momento histórico que va a formar parte de los relatos sobre la llegada de tu bebé. ¿Sí? Va a formar parte de la historia de ambos, ¿sí? Pero bueno, hay que transitarlo. Y este tránsito, si es en red, aunque sea virtual, mucho mejor.